El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. El mundo entero marcha contra calentamiento global. Greta, niña sueca de 16 años, originó movilización de jóvenes en 150 países. Alemania anuncia plan por 54.000 millones de euros para combatir cambio climático. El presidente Duque abrirá el lunes en Naciones Unidas cumbre mundial sobre calentamiento global. Desorden aéreo en todo el país por cierre y niebla en El Dorado. Otra vez cerrada vía Llano y otras vías del país. Informe sobre estado de carreteras. Hidroituango tardará 35 años para ser rentable, asegura la Contraloría. Ex senador Antonio Guerra llamado a juicio por la Corte Suprema, acusado por 4 delitos. David Char ante la JEP confiesa cómo fue su alianza con paramilitares. Santrich sí negoció envíos de cocaína después de firmado el acuerdo de paz. Consejero presidencial llama a Cafres a Iván Márquez y sus acompañantes en volver a las armas. Fenalco pide bajar costos para despidos y propone bases de reforma laboral. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Listos los primeros notarios noctámbulos. 2. Una intensa agenda cumplirá el presidente Duque en Estados Unidos la próxima semana. 3. Una ex juez del caso Matos fue condenada y ordena su captura. Primera ñapa. ¿Los padres de hijos discapacitados podrán pensionarse antes de cumplir la edad de jubilación? Segunda ñapa. Colombia pasa de comprador a vendedor de fusiles. Y mi ñapa divertida de los viernes. Los mejores memes de la semana. 1, 2, 3. Las 2 ñapas y mis memes sabrosos al cierre. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. El mundo entero protestó por la falta de compromiso de los líderes mundiales para combatir el calentamiento global. Millones de jóvenes salieron a las calles en más de 150 países, incluido Colombia, para exigir acciones concretas en la lucha contra el efecto invernadero. Las protestas son el preámbulo a la gran cumbre sobre el clima que se desarrollará la próxima semana en Estados Unidos. El mundo presenció hoy cómo millares de personas en 150 países, incluido Colombia, realizaron diferentes eventos para llamar la atención de los líderes mundiales sobre el efecto invernadero y el calentamiento global, que están ocasionando desastres naturales en diferentes puntos de la Tierra. ¿Pero qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre hace millones de años. La atmósfera, en sus diferentes capas, tiene gases disueltos, muchos de los cuales son llamados gases invernadero, entre ellos el agua y el dióxido de carbono, así como el metano. Esos gases retienen parte del calor que recibe la Tierra del Sol, y si no existieran, la Tierra tendría una temperatura de cerca de 30 grados centígrados menos. En este contexto, el problema del calentamiento global ocurre por el aumento de la concentración de los gases invernadero en la atmósfera debido a diferentes actividades humanas, como quema de combustibles fósiles, petróleo, diésel, la excesiva industrialización, que también genera gases tóxicos, y la creciente deforestación de bosques nativos. Este fenómeno evita que la energía solar recibida por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar al observado en un invernadero. Por esta razón fue que millares de personas, en su mayoría estudiantes, marcharon con consignas que exigen a los líderes del mundo adoptar medidas urgentes para detener la catástrofe medioambiental. Petición que hacen a 3 días de la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas que se realizará en Nueva York. En Berlín, 3 jóvenes ataron sogas a sus cuellos y se pararon en cubos de hielo en protesta simbólica de lo que pasará con el planeta si el calentamiento global continúa. Nueva York. Los manifestantes marcharon por Broadway cantando y sosteniendo carteles que decían «Siente la urgencia y ama a tu madre». Allí estuvo presente la joven activista sueca Greta Thunberg, quien es una de las principales gestoras de estas marchas en el mundo. Londres. Aunque en su mayoría la marcha fue pacífica, en Londres hubo un altercado entre los manifestantes y la policía que intentaba controlar la protesta. Australia. Los estudiantes pidieron permiso para faltar a clases y poder salir a las calles y gritar a una sola voz su inconformidad con las políticas que ven en contra del medio ambiente. En París, cientos de personas caminaron largos tramos, se subieron sobre estatuas y mostraron pancartas en las que se podía leer «Actúa ahora o nadar más tarde». Estocolmo.
La marcha en Suecia se vio interrumpida por una videollamada que la activista Thunberg hizo a su país natal para apoyar desde Nueva York la manifestación. En Bogotá también hubo una manifestación que se concentró en la Plaza de Bolívar. El primer resultado concreto de estas marchas lo entregó el gobierno alemán con el anuncio de destinar 54.000 millones de euros para alcanzar su meta de reducir en un 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030. Y una joven sueca de 16 años llamada Greta Thunberg es la líder de todo este movimiento llamado Huelga por el Clima y que movilizó a miles de personas en 150 países. Con tan solo 16 años, la joven Greta Thunberg, nacida en Estocolmo, Suecia, se ha convertido en ícono de la lucha contra el cambio climático. A sus 11 años cayó en una fuerte depresión por las amenazas que el calentamiento global traerían para el planeta, por lo que decidió tomar acción. En el año 2018 comenzó su recorrido como líder activista cuando empezó a faltar a clases los viernes para plantarse frente a las puertas del Parlamento sueco con un cartel que contenía la frase "Huelga escolar por el clima". Tras decidir tomarse un año sabático luego de acabar el bachillerato, en agosto de este año cruzó el Atlántico en un velero hasta Nueva York para limitar así la huella del carbono de su viaje y ahora está lista para asistir a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el clima. Y Alemania anunció que invertirá 54.000 millones de euros para combatir el cambio climático. Este plan de los partidos de coalición del país contempla inversiones en los sectores de energía, transporte, construcción e innovación y desarrollo. Y el presidente Iván Duque será el orador central en la cumbre sobre cambio climático que se realiza el próximo lunes en Naciones Unidas, como reconocimiento a Colombia por las acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El próximo lunes en la mañana, el presidente Iván Duque dará apertura a la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático convocada por el secretario de Naciones Unidas y como un homenaje que le quieren hacer varios jefes de Estado de Europa a las acciones de Colombia en la reducción de gases con efecto invernadero. Nosotros sí estamos mostrando esos resultados y por eso el resto de países quieren que un presidente como de Colombia le cuente a la humanidad que sí podemos incrementar nuestras ambiciones frente a la lucha contra el cambio climático. El ministro Lozano dijo que el gobierno respalda las acciones que realizan los jóvenes del mundo para llamar la atención sobre la gravedad del calentamiento global. Todo lo que estamos haciendo ha sido con las comunidades y así la comunidad hoy día nos lo ha agradecido y lo está manifestando. Colombia le informará a la ONU que en menos de un mes pondrá en funcionamiento la plataforma llamada RENARE, que realizará el monitoreo de las reducciones de gases con efecto invernadero de las empresas colombianas. La gobernadora de Putumayo, Zorrella Aroca, aseguró que su departamento ha enfrentado el cambio climático con programas de reforestación de la mano de las comunidades indígenas. La gobernadora de Putumayo, Zorrella Aroca, quien lidera la promoción de su departamento con muestras culturales y agrícolas en Bogotá, aseguró que su región se ha convertido en un ejemplo de reforestación con el apoyo de la población indígena. Alrededor de 40.000 campesinos en Putumayo están sembrando con métodos agroforestales, están sembrando en medio de la selva, cuidando las fuentes hídricas, en cultivos amigables con la Amazonía. Esta es una demostración de cómo Putumayo se suma al cuidado de la Amazonía. Campesinos e indígenas de la región aseguran que la madre tierra requiere mayor atención del mundo. Que aporten un granito de arena, ojalá convoque a toda la humanidad a sembrar árboles, a sembrar comida. La muestra cultural y agrícola de Putumayo estará en Corferias hasta mañana. Y el fuerte invierno que comenzó en todo el país generó un verdadero caos en las operaciones aéreas. Más de 40 vuelos fueron cancelados por las dificultades meteorológicas. Por efectos de esta espesa niebla que desde la madrugada cubrió el aeropuerto El Dorado, hoy fueron cancelados cerca de 40 vuelos que afectaron la aeronavegabilidad en todo el país. Y esta seguridad aérea a veces nos exige que implementemos restricciones o que en ocasiones incluso se cierren algunos aeropuertos para garantizar que los usuarios del transporte aéreo en Colombia siempre van a poder utilizar estos servicios con total tranquilidad y con total seguridad. Aunque aerolíneas como Avianca y Latam ya están preparando planes de contingencia y permitirán este fin de semana cambiar a sus usuarios los vuelos sin ninguna restricción, en la Aeronáutica Civil manifiestan que los pasajeros también deben contribuir llegando más temprano a los aeropuertos. Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, los pasajeros se quejan de que no hay suficiente información. Lo único es que hay mucha nieblina y que los vuelos no pueden salir. Hasta los momentos llevan 2 horas retrasados. Tenía que llegar a las 11:30.
En el IDEAN dicen que las restricciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado durarán muchos días por el efecto del invierno. Es más probable que tengamos la ocurrencia de niebla en las horas de la madrugada, en la temporada lluviosa y por supuesto en los próximos días. Lo que pasa en el Aeropuerto Internacional El Dorado repercute no solamente en Colombia, sino en los vuelos internacionales desde y fuera del país. Y debido a las lluvias también hay cierres preventivos en varias carreteras del país. La vía Bogotá-Villavicencio nuevamente está cerrada. En estos momentos, según la Policía de Tránsito, se presentan varios cierres por cuenta de deslizamientos de tierra ocasionados por el mal clima en Colombia. El primer sector es en Cundinamarca, en la vía que de Chuguacal conduce a Cambao y de la vía que de Honda conduce hacia Guaduas. En Antioquia, en el sector de Dabeiba, Santa Fe. Boyacá, en la vía que de Sogamoso conduce a Agua Azul y de Duitama hacia Palmera. Y en la vía del Cauca, que conduce desde Mojarras hacia Popayán. En la vía Bogotá-Villavicencio continúa el cierre preventivo que ha sido establecido por las autoridades. La Policía de Tránsito recomienda usar las luces y andar a una velocidad baja por cuenta de las fuertes lluvias. La Contraloría General de la República advirtió que la represa de Hidroituango necesitaría 35 años para ser rentable. La auditoría excepcional a Hidroituango concluyó que el proyecto, para ser rentable, necesitaría al menos 35 años desde el momento en que entre a funcionar. Encontramos de alguna manera una gestión fiscal no eficiente desde el punto de vista de que las inversiones no cumplieron su finalidad. Según la Contraloría, el detrimento patrimonial por los errores cometidos en desarrollo de Hidroituango ascienden hasta ahora a 2.9 billones de pesos. La primera línea base declara 11.5 billones de pesos. El último valor que nos declaran nosotros Empresas Públicas de Medellín es de 14.9 billones de pesos. Para el ente de control, las fallas que mantienen en situación de riesgo a Hidroituango van desde la planeación y la construcción hasta la subcontratación. Lo que sí es cierto es que se evidencia un daño por unas obras que efectivamente no tuvieron un cumplimiento de sus finalidades. Estamos hablando especialmente de la galería auxiliar de desviación. Esta noche, EPM, en un comunicado publicado desde la Superfinanciera, manifestó que a pesar de la contingencia, el proyecto sigue siendo viable técnica y financieramente. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex senador Antonio Guerra de la Espriella por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht. La Sala Especial de Instrucción encontró pruebas de su aparente vinculación con los actos de corrupción que se presentaron en el 2012 en los contratos para la construcción de la Ruta del Sol 2. Al parecer, Antonio Guerra hizo parte de un grupo de congresistas que recibieron dinero de la multinacional brasileña para que con sus gestiones ante diferentes entidades lograran quedarse con los contratos. Uno de ellos habría sido el otro sí que se firmó para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en norte de Santander sin que se adelantara una licitación pública como obliga la ley. En contra de Antonio Guerra declararon Otto Bula y el también excongresista Bernardo Miguel Elías, quien ya fue condenado a 6 años de prisión por el caso Odebrecht. El ex senador de Cambio Radical tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias. Y el excongresista del Departamento del Atlántico, David Char, admitió ante magistrados de la Justicia Especial para la Paz su relación con los paramilitares y se comprometió a entregar los nombres de otros políticos, funcionarios y empresarios aliados a las autodefensas. David Char estaba condenado por la Corte Suprema de Justicia, se acogió a la JEP y obtuvo la libertad con el compromiso de confesar su participación en la expansión del paramilitarismo. Fue una realidad que contribuyó a la consolidación y a la expansión del proyecto del Bloque Norte en el Departamento del Atlántico. Lo cierto es que decidí apoyar a un grupo paramilitar que causó daños profundos a la sociedad en todos sus niveles. El excongresista manifestó su arrepentimiento. Antepuse mis intereses particulares al bienestar de la comunidad. En el anhelo de esa meta, fui egoísta al aceptar el ofrecimiento que me hizo este grupo en el año 2005. En ese sentido, fallé como político. Además, entregó información sobre compra de votos. Los votos tenían un precio. En ese momento podrían estar en 25, 30 mil pesos el voto. Se espera que en las próximas audiencias Char empiece a revelar los nombres de sus cómplices. El exdirector de la Sala Diamante de Interceptaciones de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora, procesado por el escándalo de chuzadas, pidió que su caso sea estudiado por la Justicia Especial de Paz.
La petición fue radicada ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Bogotá y según consta en el despacho, el exalto funcionario de la Fiscalía busca que su caso sea estudiado por la JEP. Gómez Góngora, quien era el coordinador de una sala de interceptación de la Fiscalía, fue condenado a 8 años de prisión por chuzar al sindicato de pilotos de ACDAC. Gómez aceptó los cargos en su contra. Fuentes de la JEP señalaron que el caso aún no ha llegado a la sala de reconocimiento y el proceso aún estaría en estudio en el Juzgado de Ejecución de Penas. En confusos hechos murió una escolta de la Unidad de Protección y una líder social resultó herida, tras lo que, según el ejército, fue un intercambio de disparos. Yolanda González García recibió 3 impactos de arma de fuego y relató desde el hospital que los militares les hicieron la señal de pare y repentinamente les dispararon. Como consecuencia del confuso hecho, el escolta Ezequiel Méndez Rivero falleció dentro del vehículo y sin disparar su arma, según el relato de la líder. Porque él en ningún momento sacó el arma. Él lo que hizo fue identificarse con el carnet. Le decía que él era escolta y no le pusieron cuidado. El ejército, por su parte, en un comunicado de prensa, aseguró que ante la alerta del robo de un vehículo, en la misma vía fue visto un carro de señales similares ocupado por 3 sujetos con los que se presentó un cruce de disparos. En este caso, 2 hombres fueron heridos y un tercero huyó del sitio. Fue un rato más tarde que la camioneta tipo Duster de color rojo se cruzó con un segundo puesto de control militar. El ejército asegura que omitieron la señal de pare y se presentó una sucesión de disparos. La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra Jesús Santrich, disidente de las FARC, al avalar las pruebas que hay en su contra por narcotráfico y concierto para delinquir. La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción al encontrar pruebas que lo vincularían con un grupo delictivo dedicado al tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Los magistrados tuvieron en cuenta los testimonios y videos en los que aparece Santrich reunido con un grupo de personas con los que se estaría organizando el envío de droga a Norteamérica. También se valoró la declaración que rindió ante la Fiscalía Marlon Marín, sobrino del exguerrillero de las FARC, Iván Márquez, en la que asegura que Jesús Santrich era el enlace con las disidencias de ese grupo armado al margen de la ley que controla el negocio de las drogas en el sur del país. Con esta decisión de la Sala de Instrucción, se confirma que los delitos cometidos por Santrich habrían ocurrido después de la firma del acuerdo de paz en diciembre de 2016. Por su parte, el consejero presidencial para la implementación de los acuerdos de paz, Emilio Archila, dijo que quienes han traicionado los compromisos del acuerdo de paz, como Iván Márquez, son unos cafres. Con motivo del Día Internacional de la Paz convocado por la ONU, el consejero presidencial Emilio Archila lanzó una campaña que denomina Me sumo a la paz, para que cada ciudadano aporte a la reconciliación nacional. Dijo que con este propósito el presidente Duque estuvo esta semana en el espacio territorial donde alias Iván Márquez y alias El Paisa tuvieron la oportunidad de hacer la paz, pero prefirieron regresar a la guerra. Quisimos ir exactamente al sitio emblemático de las FARC, quisimos ir al sitio de donde salieron algunos de los cafres que ahora están atacando otra vez a Colombia. Para el consejero Archila, los cafres son traidores a los anhelos nacionales de paz. Son personas que no tienen hígados, no tienen el corazón que se necesita para pensar y soñar a nuestra nueva Colombia. Son unos cafres. Archila reveló que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización firmaron un convenio para fortalecer los proyectos e iniciativas agrícolas de los excombatientes de las FARC. El expresidente de México, Vicente Fox, en entrevista con CMI, dijo que el fenómeno de los migrantes venezolanos solo se solucionará tras la caída de Nicolás Maduro, a quien calificó como un narcodictador. El expresidente de México, de visita en Bogotá, habló de los migrantes venezolanos. Dijo que la solución para ese fenómeno es el derrocamiento de Nicolás Maduro, a quien califica de narcodictador. La migración se resuelve en su lugar de origen, Venezuela, porque han migrado millones de venezolanos por la violencia que ha impuesto este dictador, este narcodictador Maduro. Salen huyendo de la violencia y hoy están saliendo huyendo del hambre. Fox también se refirió al tema de las drogas y propuso su legalización. Yo estoy por la legalización de todas las drogas. Empecemos
con la marihuana y el cannabis, empecemos con el uso médico, sigamos con el uso recreacional y después sigamos con la amapola, que se produce tanto en México y de la cual se deriva morfina y que debe ser una planta legalizada esa producción. De otro lado, el exmandatario de México, sobre la presencia del cartel de Sinaloa en Colombia, señaló que es un asunto que le preocupa, así como le preocupan los carteles americanos. El uso de las redes sociales no se puede limitar porque se atentaría contra la libertad de expresión. Esta fue la conclusión del encuentro de la jurisdicción constitucional que se realizó en Cartagena. El tema central del evento fue el derecho a la información y la regulación del uso de las redes sociales, evento en el que participaron expertos nacionales e internacionales. Durante el debate se llegó a la conclusión de que no se necesitan leyes para regularlas, sino que eso se debe hacer a través de la educación. Se declaró desierta la licitación para la incorporación de buses eléctricos al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Las propuestas de los interesados no llegaron para el momento del cierre. El contrato para la provisión y operación de la flota de 594 buses se adjudicará por selección abreviada en octubre. Y las autoridades recuperaron a un mono capuchino que permanecía encadenado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El mono estaba atado por una cadena y en avanzado estado de desnutrición en una vivienda familiar en el barrio Villamar. El primate llevaba aproximadamente un año fuera de su hábitat. Concluyó en Neiva el Congreso Nacional de Comerciantes. El gremio le propuso al gobierno un pacto por el empleo y también una reforma laboral. En la capital del Huila está Freddy Gómez. Freddy, buenas noches. Detalles de la información. Muy buenas noches. Concluyó desde Neiva el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO con varios mensajes claros para el gobierno nacional, y es un pacto social por el empleo con el fin de garantizar la generación en el mercado laboral colombiano. Para ello se propone un proyecto de ley de flexibilización laboral, el cual se plantea que sea trabajado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Así lo plantea FENALCO, en el que se sugieren hacer cambios estructurales desde el gobierno, el Congreso, el sector privado y la academia. Para resolver el desafío número uno del momento, que es el desempleo. El presidente de FENALCO sostiene que el país ya puede definir un salario mínimo regional al considerar que las regiones tienen diferencias en su economía en materia de ingresos y competitividad. Se propone un mayor dinamismo para el esquema de contratación, la cual debe ser flexible y dar alcance a los llamados turnos o por horas. Los trabajadores tendrían igual prestaciones sociales y las condiciones laborales que tiene un empleado de tiempo completo. Este aspecto formaliza el mercado. Se pide reevaluar los recargos dominicales y festivos al considerar que en ocasiones genera costos para el sector. Reevaluar los altos costos de recargos dominicales y festivos o modificar el concepto de semana laboral. Proponen incentivos para las ciudades que apliquen el modelo de actividad 24 horas que le da vida al comercio. La propuesta debe ir acompañada de los beneficios tributarios, por lo que hizo un llamado a la Corte Constitucional para que se mantenga la ley de financiamiento. Desde aquí quiero hacer un llamado a las altas cortes, la Corte Constitucional, porque Colombia no se puede detener. El presidente de la República, Iván Duque, se comprometió a trabajar en la misma línea en pro del empleo. Que amplíen también no solamente sus inversiones, sino sus nóminas, que le den más oportunidades a los trabajadores colombianos. Finalmente, FENALCO hizo un llamado al Consejo de Bogotá para que revise el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial, al considerar que tiene propuestas que puedan afectar el sector comercio en la capital de la República. Desde la ciudad de Neiva, con la cámara de Andrés Díaz, Freddy Gómez, MI, La Noticia. Freddy, muchas gracias, buenas noches. Y el costo de los trámites ante el Registro Nacional de Tránsito tendrá una reducción en los precios a partir de octubre. Mediante esta resolución, el Ministerio de Transporte actualizó las tarifas que se deben pagar por los trámites ante el Registro Único Nacional de Tránsito. Estas tendrán una reducción del 8,30%, así. El traspaso de propiedad bajará de 4.200 a 3.900. El duplicado de licencia y el certificado de libertad bajarán de 1.900 a 1.700 pesos. La expedición de la licencia de conducción de 6.800 a 6.200 y la expedición de tarjeta de 1.900 a 1.700 pesos. El sistema actualmente almacena más de 67.000 millones de registros en su base de datos y tiene la capacidad tecnológica de realizar 307 millones de transacciones por día. Además, permite el acceso simultáneo de 5.500 usuarios.
En el primer trimestre, la economía de Bogotá registró un crecimiento del 3,5% según el DANE. Entre las actividades que impulsaron la economía de la capital están las actividades financieras y de seguros y el comercio en general. El Grupo Aval se ubicó en el puesto 51 entre las empresas más respetadas del planeta, según la revista Forbes. Aval, según el reporte, se ubica por encima de firmas reconocidas como Starbucks, SAP, Johnson & Johnson, Alibaba y Unilever. A cualquier persona que quiera comprar. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01% a 1.594 puntos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más subió con una valorización de 1,94% a 42.000 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 4,33% a 11.480 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos al movilizar más de 144.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.402 pesos con 32 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.180 pesos y la venden en 3.230 pesos. Un euro cuesta 3.765 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 98 con 40 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,09 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 58 dólares con 41 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 64 dólares con 63 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.010 pesos. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner volverá a juicio por los casos llamados cuadernos de la corrupción. Kirchner es sospechosa de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a grandes empresarios vinculados a la construcción de obras públicas. La administración de Donald Trump anunció que enviará refuerzos militares a Arabia Saudí tras el ataque con drones iraníes que dejó paralizada la principal refinería de Arabia. Además, Trump anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra Irán. El Banco Central iraní calificó las medidas como las más drásticas que se han impuesto a un país en la historia reciente. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Listos los primeros notarios noctámbulos. 2. Una intensa agenda cumplirá el presidente Duque en Estados Unidos la próxima semana. 3. Una ex juez del caso Matos fue condenada y ordenan su captura. Primera ñapa. ¿Los padres de hijos discapacitados podrán pensionarse antes de cumplir la edad de jubilación? Segunda ñapa. Colombia pasa de comprador a vendedor de fusiles. Y mi ñapa divertida de los viernes. Los mejores memes de la semana. 1, 2, 3, las dos ñapas y mis memes sabrosos después de Pregunta Yamid. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño, ¿usted cree que EPM logrará entregar su primera unidad de Hidroituango en el año 2021? Sí, 70,38%. No, 29,62%. Muy buenas noches. Este fin de semana que se celebra en todo el país el Día del Amor y la Amistad, es uno de los más violentos tradicionalmente en Colombia. Nuestra invitada esta noche es la doctora Claudia García, directora general del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia. Doctora Claudia, gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué este fin de semana es uno de los más violentos en Colombia? Yamid, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted por venir. Sí, desafortunadamente es el segundo fin de semana más violento que vivimos los colombianos. Y el primero, usted no se imagina cuál es, el Día de la Madre. Y este segundo, que es el Día del Amor y la Amistad, en donde deberíamos estar celebrando eso, con los amigos, con la familia, con la pareja. Esta fecha especial se convierte en un día de falta de tolerancia,
de falta de respeto, en donde suben las cifras de violencia tanto para homicidios, que es lo llamativo, pero también para violencia interpersonal, para violencia intrafamiliar. ¿Y qué origen tiene esto? ¿Qué razón? Mire, nosotros tenemos algunas explicaciones. Es que desafortunadamente los colombianos asociamos las celebraciones con el consumo de licor. Y entonces tenemos una serie de rencillas con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, que vamos en el transcurso de los días guardando, que no resolvemos con diálogo. Y después de tomarnos unos tragos, entonces todo eso que no dijimos en los meses y en los años anteriores sale a flote y allí entonces no logramos hablar, no logramos comunicarnos. Lo que ya no hicimos sin licor, mucho menos con licor, y allí es donde surgen todas las violencias. Está muy asociado a la celebración en sí misma y al consumo de licor. Qué barbaridad. Y mira, doctora Claudia, ¿qué cifras tiene usted históricas? Mire, por ejemplo, ese fin de semana, en temas de homicidios, estamos viendo que hay en promedio 94, 80, el año pasado 77 homicidios entre viernes, sábado y domingo. Eso es una cifra exagerada, como les digo, solamente la supera el Día de la Madre, desafortunadamente. Pero pensemos en violencia interpersonal. La violencia interpersonal entre conocidos, porque toda ella es entre conocidos, tenemos cifras que van alrededor de 985 casos que conoce el Instituto de Violencia Interpersonal durante viernes, sábado y domingo, o sea, de lo que ya ha pasado el día de hoy. Y vayámonos a la violencia sexual, que pensaría uno que en estas fechas de celebración no va a haber este tipo de violencias. En promedio tenemos entre 43 y 50 casos. Esa cifra tuvimos el año pasado en el fin de semana. ¿Qué llama usted violencia sexual? Son las valoraciones que conoce el instituto enmarcadas en una investigación penal de un delito sexual. Entonces, al menos el instituto valora entre 43 a 50 víctimas en este fin de semana que pusieron una denuncia en donde se está investigando un posible delito sexual. Pero entonces, ¿el mayor origen es el consumo de licor? Sí, desafortunadamente está asociado al consumo de licor cada uno de estos temas, porque los problemas los tiene la familia, los tienen entre amigos, pero ¿qué pasa cuando consumen licor? Que todo eso que tenían controlado, entre comillas, sale a flote en el momento en que se consume licor. Recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces todo lo que teníamos allí guardado en ese momento sale a flote y ya salen las peleas. Y mire, y usted como directora de medicina legal, ¿qué ha hecho ante las autoridades competentes para tratar de prevenir tanta violencia en este fin de semana? Bueno, mire, estamos tratando de unirnos interinstitucionalmente para decirle a la ciudadanía esto, para decirle, miren, aprendamos a comportarnos con tolerancia, realmente que sea una fecha de celebración. ¿Cuál es la ciudad más violenta de Colombia? Bogotá. ¿Por los habitantes? Por la cantidad de habitantes, sí, Bogotá. Pero mire que si uno mira las cifras de homicidios, violencia interpersonal, violencia de pareja, que es lo otro que se aumenta considerablemente, tenemos las mismas ciudades. O sea, tenemos a Bogotá como la ciudad capital, luego sigue todo el departamento de Antioquia y el tercer y cuarto lugar se lo pelean entre Valle del Cauca y Cundinamarca. Y son los cuatro en los que tenemos el país realmente dividido frente a esta violencia, tanto la fatal como la no fatal. Qué barbaridad. Ahora mire, doctora Claudia, ¿cuáles son los índices de violencia general en Colombia? En un momentito, después de comercial. ¿Cuáles son los índices generales de violencia en Colombia, doctora Claudia? Miren, desafortunadamente las cifras no han cambiado mucho en el transcurso de los años. Para mal. Para mal, desafortunadamente. Realmente Colombia lleva, digamos que una disminución muy pequeña frente a las cifras de homicidios. Indiscutiblemente las cifras de homicidios vienen en una mejora paulatina en los últimos años, pero lo que no ha mejorado es todo el tipo de violencia no fatal. O sea, toda la violencia interpersonal realmente continúa en aumento. La violencia de pareja, cada vez vemos más violencia de pareja. ¿Qué índice tienen? Sí, bueno, tenemos, mire, por ejemplo, frente al homicidio que teníamos en lo corrido del 2018, para esta misma época, más o menos 7.473 casos. Ahora tenemos una pequeña disminución. ¿Qué llama casos? Casos es necropsias médico-legales que hacemos. O
O sea, en el año llevamos en este momento ya 7.602 casos, por ejemplo. Asesinatos. De necropsias que conoce el instituto. O sea, son 7.600 ciudadanos que han fallecido. Entonces, esto nos da... ¿Por violencia intrafamiliar? Esto es homicidios, esto es todo tipo de violencia. Atracos y asaltos. Atracos, asaltos. Y dentro de los homicidios sí hay un porcentaje de violencia intrafamiliar. No es el más alto, porque es la violencia común la que nos da mayor porcentaje frente a homicidios. ¿Y la violencia política, doctora? Digamos que hemos tenido un cambio fundamental frente al tema. ¿A favor o en contra también? Digamos que si pensamos antes que teníamos, digamos, un conflicto latente, en donde nosotros realmente sí teníamos muchos homicidios relacionados con el tema del conflicto y que venían de zonas del sur del país, donde habría enfrentamientos. Digamos que esa política cambió y eso fue cambiando en el transcurso del tiempo después de la firma del acuerdo. Pero ahora tenemos otro tipo de violencia. Indiscutiblemente, hay zonas del país en donde está todo el tema de las personas que dejaron las armas y que están en ciudades, por ejemplo, norte de Santander, se convirtió en un sitio fundamental, abajo en la parte de Florencia y de Caquetá, en donde han aumentado los homicidios, pero sobre todo lo que hemos visto, haya un aumento frente a los homicidios, frente a líderes sociales. Pero, y eso indiscutiblemente lo muestran también nuestras cifras. Doctora Claudia, mire, la pregunta final, que es la más dolorosa. La situación de los niños y las niñas, la violencia contra los pequeños. Sí, este es un país que no ha aprendido a cuidar a su población de niños, niñas y adolescentes. Y ellos son los que nos van a reemplazar. Esto es muy preocupante. Las cifras de violencia sexual, de maltrato infantil frente a los niños vienen en un aumento paulatino. ¿Qué cifras tienen las últimas suyas? Bueno, las últimas que tenemos frente a lesiones no fatales, busquemos violencia en niños, niñas y adolescentes. En el 2018 teníamos frente a lesiones de todo tipo, 7.213, pero miren lo que llevamos de lo corrido del año, ya llevamos 5.873 agresiones contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Qué barbaridad. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Si al menos hemos maltratado 5.800 de nuestros niños hasta agosto de este año. Estamos educando niños que se están formando con violencia, que frente a los conflictos no los resuelven de manera adecuada. Y si no protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿qué puede esperar el país? De los que nos van a dirigir, de los que nos van a gobernar, de los que van a ser el país dentro de unos años. Esto es un llamado de atención muy grande. Definitivamente la población infantil hay que empezarla a cuidar, pero empezarla a cuidar, Yamir, desde la casa, desde papá, desde mamá, desde los adultos responsables de las familias, no dejarle toda la educación ni todo al Estado. Yo creo que todos podemos aportar. A ver, doctora Claudia, ¿qué tan alta puede ser la cifra de los colombianos que han sentido alguna acción de violencia? Yo creo que la cifra debe estar alrededor de al menos el 80 al 90%. ¿De todos los colombianos? Yo sí creo. Que no lo denuncien es otra cosa, pero yo sí creo que de una u otra manera los colombianos somos víctimas de violencia. Qué barbaridad. Es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes han sido, sí o no, víctimas de alguna acción de violencia en su vida? ¿Sí o no? Doctora Claudia, muchas gracias. También muchísimas gracias por la invitación. Las respuestas del sondeo saldrán el próximo lunes en este programa. Ahora los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. El presidente Iván Duque acaba de designar a los 2 primeros notarios que tendrán a su cargo la primera notaría, que funcionará las 24 horas durante los 7 días de la semana, incluidos domingos y festivos. La notaría comenzará a operar en octubre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Para tener un servicio permanente e ininterrumpido, se designó a 2 notarios que se alternarán el trabajo. Los nuevos notarios son el antioqueño Carlos Abed Toro, quien venía desempeñándose como notario 17 de Bogotá, y el abogado caldense Luis Bernardo Franco, quien fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. La notaría funcionará a toda hora, todos los días. Ojalá se extienda a otras ciudades y a otros lugares.
2. La próxima semana el presidente Iván Duque estará en gestiones diplomáticas y políticas en Estados Unidos. Duque iniciará su agenda oficial el domingo, dialogando con la colonia colombiana en New Jersey. El presidente viaja mañana y en su agenda tendrá temas como Venezuela, los precios del café, el cambio climático, los incendios en el Amazonas y las inversiones en Colombia. Sus más importantes actividades las realizará entre el domingo y el miércoles en la ONU en Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General. El domingo se entrevistará con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. El lunes, Duque pronunciará el discurso de apertura de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. El martes estará en la apertura de la Asamblea de la ONU. Se reunirá por separado con los presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de España, Pedro Sánchez, y de Costa Rica, Carlos Alvarado, y acudirá a un foro sobre la crisis de Venezuela. El miércoles se reúne con sus colegas de Guatemala, Honduras, Vietnam y Panamá y espera acordar acciones conjuntas para mejorar los precios del café. El jueves en la mañana llegará a Washington para el lanzamiento del Consejo Empresarial de las Américas en la sede de la OEA. Tendrá un conversatorio con el expresidente Bill Clinton para motivar a inversionistas estadounidenses. No se descarta que en Washington o en Nueva York haya un nuevo encuentro con el presidente Trump. 3. El Tribunal Superior de Bogotá condenó a la ex juez civil de Bogotá, Ligia Hernández, quien confesó que recibió 100 millones de pesos del empresario Carlos Matos. La exfuncionaria judicial tendrá que pagar 2 años y 1 mes de prisión porque el tribunal le negó el beneficio de casa por cárcel. Según la Fiscalía, el empresario Carlos Matos le envió el dinero a la exfuncionaria luego de que fallara una decisión a su favor en el proceso que se adelantaba en 2016 por la disputa de distribución de vehículos Hyundai, disputa con la casa matriz de esa compañía que le retiró la concesión a Matos. La ex juez Hernández recibió una rebaja de pena por aceptar que cometió el delito de cohecho. Primera ñapa. Los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de Trabajo, Alicia Arango, acaban de firmar un decreto que define los requisitos para acceder a la pensión cuando la persona que cotiza tiene un hijo discapacitado. En este caso, el afiliado que busque acceder a la pensión especial de vejez deberá demostrar que el hijo que se halla en estado de discapacidad está calificado así y que depende económicamente de sus padres. Además, demostrar que tiene ya cotizadas las semanas mínimas exigidas para acceder a una pensión de vejez. Pero la madre o el padre beneficiarios tienen que acreditar que uno de los dos está pensionado y no está trabajando. Cuando la madre o el padre pensionado obtienen trabajo, cesa la pensión por el hijo discapacitado. Segunda ñapa. Durante muchos años, Israel fue el gran proveedor de fusiles Galil para las Fuerzas Armadas del país. La industria militar colombiana Indumil logró grandes mejoras tecnológicas al fusil Galil y obtuvo de Israel la autorización para fabricarlo. Colombia pasó de comprador a vendedor y hoy vendió 8.000 fusiles Galil a Guatemala por más de $10 millones. La venta de los 8.000 fusiles Galil se suma a la comercialización de la pistola Córdoba, diseñada y fabricada también por Indumil. Ha sido vendida a la policía de varios países y a empresas privadas de seguridad. Era increíble que un país en guerra durante 50 años no fabricara sus propias armas. Y a propósito, ¿qué país armó durante tanto tiempo a la guerrilla? Mi ñapa, los mejores memes de la semana. Los colombianos tenemos mala fama en algunas cosas. Vean. Buenísimo. Y lo peor es que es cierto. ¿Qué creen que hace un perrito cuando su amo come y no comparte?
Pobre animalito. Pero no crean, al final lo premiaron por obediente y por inteligente. ¿Ustedes han visto los cortes de pelo de algunos jóvenes? Vean este. No. ¿Vendrán cosas peores? ¡Qué horror! ¿Ustedes sintieron el frío hoy en casi todo el país? Es un perrito ovejero. ¿Qué riesgo corre uno cuando compra lora y no loro? ¿Verdad, verdad? ¿Tan habladoras somos? ¿Recuerdan ustedes los libros de matemáticas de Baldor de hace años? Uy. Y se notan, ¿verdad? Bueno, mañana es el Día del Amor y la Amistad. Vean la queja de una amiga mía soltera y sin novio. Ole, ya tan rápido, amor y amistad. No, yo estoy aterrada, aterrada. El tiempo no me está dando ni para conseguirme un amiguito, un noviecito, nada, no, así no se puede. ¿Para qué se inventaron esa vaina? Más razones para tener depresión. Más fácil me pico un zancudo del chikungunya que yo conseguir novio. Yo no sé yo qué le hice a ese man de Cupido, pero un rencor, una rabia. Que vea, yo tengo amigas que más me demoro yo en cambiarme de calzones que ellas en conseguir otro man. Parecen minuteras con ese celular a toda hora marcando un número diferente. No les puede llegar amor y amistad una fecha especial porque agarran cualquier cara de rastrojo que se encuentran por ahí. Morrongas es que son. En cambio a mí no, a mí me dan la paz en misa y yo ya me pego una ilusionada. Me va a tocar es como hacer una amarre, prender unas velitas por ahí a ver si de aquí al otro año, porque es que no. Las únicas citas que yo consigo son oftalmología, cardiología, ginecología. Es que ni amigo secreto vale la pena, porque es que uno se endeuda regalando de todo, pero le salen a uno con un tipitín, una empanada. Mejor dicho, el día que a mí la empanada me hable, yo digo que encontré el amor de mi vida. Pero bueno, ¿yo para qué me azaro? No gasto plata. Mientras ustedes están pensando a qué restaurante ir, yo estoy buscando con qué sábanas que me voy a arropar esta noche. Fecha tan pendeja, ojalá y les llueva. Ojalá lo que vayan a cenar les dé daño de estómago. Y se acuerden que algún día van a terminar. Permiso. ¿Qué tal el regaño de mi amiga indignada? Hasta el lunes. Que descansen.